palabra de Dios no se le debe ni añadir ni quitar. Cristianos, a veces hasta sin malas intenciones, cometemos el error, me voy a incluir, de a veces decir cosas que la Biblia no dice. Y de eso se trata el programa. Quiero citar a un autor, un predicador llamado Albert Moller, quien dice que nuestras creencias tienen consecuencias. Entonces, a partir de ahí, el título del programa es Lo que la Biblia no dice, que nosotros decimos a veces que sí dice. Oh, wow. Interesante. Entonces, hay cosas, a ver, hay cosas que nosotros decimos y si las decimos hasta la predicamos, ¿Sí? como que la Biblia las dice y realmente no las dice. Me imagino que tú has ido a predicar Sí. cuando se dicen que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Oh, sí, yo lo he oído. Sí, no. No, Segunda de Reyes 2, eso no dice es lo que que él fue separado por un Separado. carro de fuego, Sí. por carros de fuego y fue elevado en un torbellino. O sea, hay una que la Biblia no dice. Exacto, sí. Bueno, he oído tantas, por cierto. De entrada sí, una que recuerdo, estaba estudiando en estos días, ahora recién, el libro de Génesis y me encontré con la historia de Noé. Y realmente encontré que hubo, siempre se dice que entraron una pareja de cada animal, Una pareja de cada animal. pero hubo casos en que entraron 7 parejas. 7. Entonces, ahí hay un tema. Sí, yo De leyendo la animales historia, limpios, 7 eran parejas. 7 parejas de los animales limpios. Entonces la gente siempre dice, no, que entraron una pareja de cada animal. No, de los animales limpios entraron 7 parejas. Así es. Y entonces leyendo, ahora cuando traje el tema, recordé que leyendo Génesis, oye, tantas veces que la gente dice, y hasta uno mismo, que entraron una pareja de cada animal, y yo mismo me puse a pensar, ¿habré yo dicho eso en alguna prédica? Sí. Bueno, por eso es importante para uno entonces ser preciso. Exacto. ¿Podemos empezar con la primera? Vamos arriba de una vez. Bueno. Espérate, un momentito. Hay que, porque la gente va a opinar también. Sí, sí. Entonces, vamos a, para hacerla interactiva la discusión, vamos a darle a la gente la opción de participar. Mientras tú vas compartiendo y vamos viendo qué la gente dice al respecto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia al final? O sea, cosas que la gente dice como que están en la Biblia y que realmente no están en la Biblia. Ese es el tema que nos va a ocupar hoy. Y vamos a dar los contactos, vamos a trabajar a través de nuestro WhatsApp y usted ahí podrá comunicarse con nosotros. Adelante. Ahí está. Esta es la dinámica. Vamos a ir, ¿verdad? A nuestro invitado Claudio, que ha traído este tema interesantísimo. Va a comenzar a analizar, vamos a ir punto por punto viendo qué cosas normalmente se dicen como que la Biblia las dice y cuando la Biblia realmente no lo dice así o no los dice. Y entonces vamos a ir haciendo el análisis y ustedes, nuestros oyentes, pueden participar. Estamos trabajando con notas de voz o mensajes de texto únicamente al WhatsApp 809-534-1437. Vamos arriba, Claudio. Número 1. Vamos arriba. Número 1, cosas que... Pero espérate, déjame que sazonarlo. Espérate, suave. La Biblia... dicen algunos, pero realmente no lo dice. Número 1. Dios bendice al dador alegre. Ajá, eso es verdad. Muchísimo. No lo dice la ¿Tú Biblia. has oído eso? Sí, no lo dice. Mucho, antes de la ofrenda. Esa yo me la sé. La Biblia no dice eso. No. Dice que Dios Dios ama. ama Dios al ama. dador Amén. Y el alegre. texto, ¿de qué se trata? Es 2 de Corintios 9:7. Así es. En ninguna parte la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Dice No que lo Dios ama al dador alegre. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama Al dador. al dador alegre. Así es. Bueno, y ahora podrá decir alguien, bueno, pero si lo ama lo bendice. Sí, pero no dice bendice. Pero no lo dice. No, Exacto. Nosotros no estamos hablando del concepto porque puede darse el caso de que, bueno, tú puedas decir, no, pero al final dice que... No. Lo que la Biblia no dice, la Biblia no dice bendice, la Biblia dice ama. Entonces, por eso estamos, ¿verdad? El texto, ¿qué dice el texto? Vamos a ser fieles al texto. Sí. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El texto, aquí lo tengo, Vamos a ver.
Me pueden ayudar también con los textos ahí para Sí, yo no, porque continuar con la Biblia Sí. dice que Dios ama. Sí, sí. Que cada uno dé Segunda, como exacto. propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así es. Segunda de Corintios 9:7. Así es. Ahí está, eso es lo que dice la Biblia. Así que nada de decir que Dios bendice al dador alegre. O sea, Así es. no dígalo, si Dios lo bendice, sí, pero no es lo que dice la Lo Biblia. bendice, pero no, la Biblia no lo El dice. texto Sí. no lo dice. Exacto. Muy bien, Bien, adelante. Bien, seguimos con el siguiente. El segundo. Sí. Ustedes me van a ayudar con los textos. Ok, que va Wendy te va a planteando. asistir Bien. ahí. Seguimos con el siguiente. Viene. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Es verdad, la gente suele decir eso. No, porque no, hijos de Dios somos todos. Pero la Biblia dice eso. Esa es la pregunta que viene a continuación. Ahí, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia con relación al tema? Vamos a ver. Juan 8, 31 al 47. Un poco largo ese. Ese es un poco largo, Pero importante que lo... que lo leamos. Sí, sí. Vamos a ver, ¿qué dice Juan? Juan 8:31. Al 47. Ok. Vamos a ver, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Hasta qué versículo es? Hasta ese lo puede dar completo ese solamente. Ok, después dice el 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. De Dios. ¿No hizo esto Abraham? Déjame ver dónde que O dice. sea, en un momento Jesús le dice ahí, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre ustedes hacen. Así es. Él es mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de sí habla. Y él dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El principio que presenta aquí es que de acuerdo a cómo obra cada quien, hijo de ese es. Si usted es hijo de Dios, como decimos, como dice la gente, todos somos hijos de Dios. Usted hace la obra que Dios ha mandado. Entonces eso identifica a un hijo de Dios. El que no es hijo de Dios y es hijo del diablo, lamentablemente pues estará haciendo las obras del diablo. Y ahí él explica que no por ser descendiente de Abraham, ellos puedan decir que son hijos de Abraham. O sea, son descendientes. Y Pablo también habla de eso cuando dice que no por ser descendiente de Abraham alguien puede decir que es israelita. Así es. Somos todos criaturas de Dios. Así es. Pero solo cuando aceptamos a Cristo somos hijos de Dios. El diablo es una criatura de Dios y no es hijo de Dios. Así es. Entonces ahí tú diste un punto importante. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, entonces nosotros somos adoptados como hijos de Dios. ¿Y de quién éramos hijos entonces? Ay, del otro. Porque aquí nadie es huérfano. O eres No. hijo del uno o eres hijo del otro. Efesios capítulo 2 dice que nosotros en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, en los cuales andan el que no anda, andan aquellos, o sea, el que anda en el mundo, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, y dice, en la cual anduvimos también nosotros en otro tiempo. Pero Dios, luego dice, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos hizo libres. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe.
y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Amén. Ahora nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Así es. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes un par de opiniones y seguimos con la lista que nos trajo Claudio. Buenos días. Buenos días, buenos días. La gente dice que la Biblia dice, que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es muy famoso. Ese es uno de ellos. Eso es universal. Ese texto es universal. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero la pegó porque el texto está pegado. O sea, la gente lo dice como que la Biblia lo dice y donde quiera que tú vas, cualquiera te lo menciona como que sí, como que. Así que, ¿qué piensas de ese? Bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Ese lo tenemos en la lista. La gente está al tanto de eso. Ajá. Lo teníamos en la lista. Se le atribuye a Benjamin Franklin. A él se le atribuye. Y la original, no. Sí, el original dice, Dios ayuda a los que se ayudan. Es muy famoso en República Dominicana. Hay uno que pudiera decirse que equivale en la Biblia cuando dice esfuérzate y sé valiente y yo Jehová tu Dios estaré contigo. Eso le dijo el Señor a Josué. Exactamente, pero realmente no está en la Biblia. Ahora el concepto puede que ayúdate esté. que yo te ayudaré. El concepto puede ser, ¿no? Porque ahí está ese que dices también de cuando el Señor habló a Josué, esfuérzate y sé valiente. También cuando Pablo dijo el que no trabaje, que no coma. Puede Bueno, adaptarse, ¿no? En términos teológicos, Sí. pudiéramos decir que El concepto. podemos utilizar lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. O sea, Dios es soberano, pero la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Usted tiene que pedir, buscad y hallaréis. Tú vas a encontrar, Claro. Dios va a disponer que tú encuentres. Claro. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y el que tú citaste también donde dice, el que no trabaja, Exacto. que el que no trabaja que tampoco coma. Exacto. Y como dice un dicho que escuché, dice que Dios no nos bendice a pesar de nuestra negligencia, sino por medio de nuestra diligencia. Los hijos de Dios son diligentes. Escucha esto, una oyente nos manda este mensaje que me parece muy interesante. Dios les bendiga, mi nombre es Loreani, tengo 10 años y lo que pienso es que hay personas que creen que el predicador dice, creen todo lo que el predicador dice. Wow. Tiene 10 años. Y no lee la Interesante palabra. que Sí, una sí, sí. jovencita de 10 años tenga un pensamiento como Porque ese. es La cierto. felicito. Porque la gente, eso sería como llevarse de la tradición oral. Eso es una falacia de autoridad. Sí. Es importante que ella haya señalado eso. Tú te imaginas que alguien como Braulio Portes, por ejemplo, Ezequiel Molina, un predicador así, Sugel Michelén, diga algo, bueno, pues ya ahí uno tiene lo que es uno va a creer que son infalibles y realmente, o nosotros mismos. Sí. Y No lo da realmente, como bueno y válido. Ya, sí, porque y fueron ellas. puede ser que se haya equivocado. Claro. Así es. Sí. Seguimos con la lista, Claudio. Bueno, la lista, el que viene es un poquito más fuerte. Ay. Ya vamos a ir. Vamos a ir así subiendo que, de nivel. Yo tengo Wendy, uno aquí. sí. Aquí hay uno que está duro. Si tú quieres No, compartir. tira el tuyo. Wendy, tenemos ahí Judas 1, 9 al 10. Ajá. Y es una pregunta. ¿Tienen los cristianos autoridad para reprender al diablo? ¿Cómo fue? Ay, Dios mío. Es a modo de pregunta. Es una pregunta. Sí. Ok, ¿tienen autoridad los cristianos Pero lo hacemos a modo de pregunta Ok. porque hay quienes reprenden al diablo Ujú, y le dicen, diablo, yo te reprendo, ujú. así textualmente. Entonces esa es la pregunta, o sea, la pregunta viene siendo, ¿tienen los cristianos autoridad para reprender al diablo? ¿Puede usted buscar en la Biblia una parte en donde la Biblia nos autorice Dios a nosotros a reprenderlo? Ay, Dios. Ay. O decirle perro sucio, te tengo pisado.
Vamos etcétera. a ver, vamos a ver, Sí. vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Judas 1, 9 al 10. Dice Esto así. es un tema complicado, ahora sí, Bueno. ahí sí se puso bueno esto. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate que Sí, aquí exacto, sí, creo que ahí es está interesante. correcto ahí esto. es interesante. Interesante, yo creo que está muy claro. ¿Eh? Sí. Al diablo se le dice, el Señor te reprenda. Bueno, eso fue lo que hizo el arcángel Miguel, que es una autoridad por encima de nosotros. Ujú. Y dice que no se atrevió. O sea, yo pudiera decir lo que el texto está diciendo, que el arcángel Miguel respetó a una autoridad, Sí, porque aunque es el diablo. sí, porque lo que pasa es que hay rangos en el mundo espiritual. Y el arcángel Miguel sabe qué rango tenía Satanás en el mundo espiritual. O que tiene. O que tiene, lo tiene porque lo sigue teniendo. Sí. Lo sigue teniendo. Hay gente que piensa, y es interesante lo que has traído, y vamos a aprovechar para, ¿verdad?, orientar un poco, que cuando Satanás fue destronado, se le quitaron todos los poderes. O sacado porque no tenía trono. Bueno, Sacado sí. sí. Cuando Satanás fue sacado del cielo, Se le quitaron todos los quitó poderes. La dignidad. que no, tenía. eso no sé, no. La autoridad. Él siguió teniendo su poder, Sí, porque eso es un don. sí. Y los dones son regalos y los regalos no se Son quitan. irrevocables. Ese es otro tema. Pero no vamos a hablar de eso ahora. eso será para Pero- otro Sí, momento. ese es Pero- otro tema. y Para espérate. otro programa. Y si una persona dice, te reprendo en el nombre de Jesús, Eso es otra cosa. Es que fíjate que tú estás utilizando el yo. Exacto. Dice te. Pero la reprendo. Biblia nos ordena, en el libro de Pedro, a que resistamos al diablo. Es lo que la Biblia nos ordena. Eso es lo que la Biblia dice. No a reprenderlo, sino a resistirlo. Resistid al diablo y él de vosotros Y él huirá. huirá de Tú ustedes. opones resistencia con la fuerza que te da el Señor y él va a huir. Ahora tú quieres que Dios te dé más que eso. Ujú. Más responsabilidad que tú resistir al diablo y que en esa resistencia él tenga que huir de ti. Claro. Entonces, aquí dice que el arcángel Miguel no se atrevió. Sí, él no O se sea que atrevió. el arcángel Miguel no es atrevido. No. Y entonces, da proferir juicio de maldición contra él. ¿Qué es un juicio de maldición? Una maldición es decir cosas malas de alguien. Claro. Una claro. bendición es decir cosas buenas de alguien. Sí, claro. Ahora bien, yo pienso, porque recuérdate también que estamos hablando de una situación que se dio en el Antiguo Testamento, aunque esté en el Nuevo Testamento. Amén. En ese momento estamos hablando de que no había venido Jesús. Y es una revelación de parte de Dios. Eso es una revelación que viene en el Nuevo Testamento, Ujú. pero de algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es que tú no... Yo creo que eso está muy claro. Creo que es básico. Pero aunque fue algo que sucedió Sí, en no, el no. Antiguo Testamento, está en Judas. Está en Judas. Que Judas es del Nuevo Testamento. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que yo pienso que está muy claro que nosotros los seres humanos no tenemos poder ni autoridad para reprender al diablo. Ahora sí para resistirlo. Para resistirlo. Tú quieres más poder de esa independencia de Dios. Ahora. Que tú resista al diablo y tenga Ahora, poder de ti. pero escúchame. Yo creo que Jesús tiene poder para reprender al diablo. Ahora, ¿qué es una reprensión? Excelente. sí, ahí lo tiene. Porque la gente dice, reprendo al diablo. ¿Pero qué es una reprensión? Una reprensión no es que él se va. No. Una reprensión es, he dicho un buen dominicano, un boche. Una reprensión puede ser incluso hasta algo positivo. Sí, yo te Una reprendo. es una- O sea, cuando usted reprende, usted no lo está sacando necesariamente. Entonces tú le vas a dar una clase a Satanás, lo vas a... O es como una reprender. reprensión. Sí. Como dice, como un boche. Yo lo Exacto. rellené. Sí. Eso es una reprensión. Que pudiera ser positivo. Yo Sí. voy a reprender al hermano porque creo que no anda bien. Exacto. Eso Entonces es ahí hay reprender. una muy buena intención. Exacto, entonces tenemos que tener cuidado porque a veces usamos los conceptos y no sabemos, porque realmente lo que mucha gente quiere decir cuando dice te reprendo es vete, Echarlo fuera, sí. echarlo fuera, pero la Biblia dice que lo resista y él se va a ir. Sí, suficiente con eso. Ahora, reprender no es sacar, reprender es como echarle un boche. Dice aquí, reprender. Aquí lo mismo que tú dices. Llamar la atención. Exacto, o sea, escúcheme hermano, porque tenemos que entender el concepto, porque ese texto que tú trajiste ahí es muy interesante. Cuando usted está reprendiendo, usted no está sacando. No. Y puede haber un error que usted esté
por ejemplo, con un endemoniado, y usted esté reprendiendo el demonio, y usted dice, pero el demonio no se va. Claro, pero usted no lo está sacando. Dice Usted lo está reprendiendo. reconvenir, reñir, regañar, recriminar. Usted le está regañando. Censurar. Entonces usted dice, pero tenemos 2 horas con este demonio y no se va, pero es que usted lo está reprendiendo. Ok, y si alguien dice, por ejemplo, vamos a echar fuera este demonio, entonces viene, te reprendo, pero entonces tú no lo estás echando fuera, tú lo estás reprendiendo. Tú lo estás reprendiendo. Y dice la palabra, claro, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Claro, exacto. Pero eso de te reprendo, diablo, es una fórmula que Jesús dio para echar fuera demonios. ¿Dónde aparece eso? Es que no, porque reprender no es echar fuera. No. Reprender es una amonestación. Eso es una reprensión. Exacto, reconvenir, reprochar. Exacto. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces nos estamos volviendo locos con un demonio y lo que le estamos echando un boche y el demonio se está quedando. Tú no me estás diciendo que me vaya. No. Tú me estás reprendiendo. Y otra cosa más ahí para añadir que en Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que al final el Señor aplastará en la cabeza a Satanás. El Señor. O sea, nosotros nadie tiene autoridad para aplastar la cabeza de Satanás, ni llamarle perro sucio, ni nada de eso. Que bueno, no se baña. Es ahí que Dios mío. ¿Qué Y cosa? otra más. Otra más. Te atamos. Ajá. Atar a Satanás. Ajá. Atar los demonios. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que, nos dice la palabra de Dios que el Señor enviará a su ángel, a sus ángeles, para atar a Satanás por 1000 años. Yep. Entonces, nosotros no atamos a Satanás. No. Y eso de... Anda suelto. Es que nosotros, escúcheme, si nosotros tenemos... Te tengo pisado. No, pero escúcheme bien. Tenemos el poder de echarlo fuera y tenemos el poder de hacer que él huya, que es más fuerte que todo lo que tú estás diciendo. Echar fuera demonios. Sí, por supuesto. Y tenemos el poder de hacer que él huya, de que salga corriendo, que todavía es más grande que eso. Bueno, estamos jugando en un vaso de agua. Ahora, ¿tú crees que cada vez que está sucediendo algo será el diablo o puede ser un demonio? Porque a veces como que... Nos confundimos y no sabemos si tiene son que unos estar. enviados o si es el jefe. Sí, porque a veces está esa confusión de que Ahora, Satanás no es omnipresente. Déjenme escuchar un poco a los oyentes. Una más por último. Que tú mencionaste a Jesús y Jesús, cuando fue tentado por el diablo, no lo reprendió. Es que no es... Utilizó la palabra. Exacto. Cualquier cosa que Jesús dijera en el momento que estaba siendo tentado era palabra de Dios. Resistí, Pero él resistió. usó la palabra escrita. Para resistirlo. Exacto. Y después dice que la Biblia al final que el diablo huyó. Sí. Se fue. Y cuando Pedro lo tentó, cuando él fue tentado a través de Pedro, él le dijo, apártate de mí, Satanás. Exacto. Vete, eres tropiezo. Es lo que quiero explicar, hermanos. Tenemos que aprender a usar el concepto. Porque cuando reprendemos no estamos echando fuera. No, estamos reconveniendo. Exacto. Estamos dándole un Llamándole boche. la atención. Llamándole la atención. No estamos echándolo fuera. Y usted, te reprendo. Pero que usted no le está diciendo que se vaya. Sí, como dice Clarisa aquí, decirle escrito está. Como Jesús cuando fue Exacto. Muy Use la interesante. palabra, Muy use la interesante. palabra. Estamos Use la hablando, palabra. señores, terminamos hablando de guerra espiritual aquí nosotros hoy. Ya lo sabes. Claudio, el que vas a decir, porque quiero escuchar un poco de la gente, ¿verdad? Bueno, tú lo ibas a poner, pero vamos con el siguiente, si ellos quieren cuando vienen. No, porque vamos a ver, vamos a ver si Sí. alguna opinión de las que hemos recibido en este momento tienen algo que ver Con reprender. con este punto. Sí. Ok. Buenos días, adelante. Dios bendiga en esta hermosa tarde o mañana. Marcos Turbide le habla. Hermano, pero ni el mismo Jesús creo que reprendió a Satanás. Porque cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús lo resistió, fue. Muy buena observación. Exacto. Él está exactamente. Muy buena observación. Exacto. El hermano hizo una muy buena observación. Muchas gracias. Sí, Ok, muchas gracias. ay. Muy bien, vamos a ver, Claudio. Sigue. Bueno, la siguiente. Está bueno este tema. Sí, la siguiente también. Esta es muy famosa. Ajá, ay Dios. Sí, esta es muy famosa. Esta se ha escuchado mucho y nada. Vuelvo y le digo, al principio dijimos que a veces lo hemos hecho, incluso yo, Sí. con buenas intenciones. No es que son malos No, hermanos, pero no, claro, nada pues yo de me eso. pasé muchos años reprendiendo también hasta que después entendí que no debía hacerlo. Bueno. Todo nos pasa. Los perdidos serán como la arena del mar.
Jesus. Alguien la mandó esa. Esa era una de las que te iba a decir ahorita. Ajá. Sí, alguien la mandó. Pues mira, a ver, que bueno, para Oye, vamos a leerlo. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Y que porque- sepa que también la teníamos en la lista y ella sí. Aquí estaba en está. sintonía con nosotros. Sí, dice, Dios les bendiga, los perdidos serán como la arena del mar, no tengo el nombre de la persona. Ok. Bueno, podemos ir con la cita. Dale. Tenemos dos. Esta yo la tengo aquí. Génesis 22:17. Génesis 22:17. Y la otra es Apocalipsis 27:8. Así es. Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Nada que ver con perdidos. No, ahí no está hablando de perdidos. Esa es la Está parte. hablando de bendición. Está hablando Sí. de la promesa de Dios a Abraham. Abraham. Exacto. Que Eso estamos es- incluidos nosotros. ahí. Exactamente. Nada que ver con que Con perdidos. perdidos, no. Ok, muy bien. Y Vamos la a otra es Apocalipsis. Apocalipsis 27:8. Dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. O sea, Exacto. No está hablando de perdidos. este es el lado contrario. Sí. Ahí es un ejército. Exactamente. El ejército de Satanás. Esa es otra cosa. Ellos serán como la arena del mar, pero él no está hablando de nosotros, los seres humanos, como perdidos. No, pero la Biblia, que recordemos bien, que nadie diga de nuevo, la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. No lo dice. Así es. Oh, muy bien. Muy bien. Hay una pregunta aquí, un oyente, yo creo que debemos contestarla. Parece que quedó una duda con el tema, con el punto anterior. Dice, si está mal reprender, ¿cómo es que debemos hacerlo? Echarlo fuera y Tú resistir. dijiste algo de eso. Sí. Sí. Tenemos que resistir. La Biblia dice, resistid al Y el diablo varón que llamó también. y él de vosotros huirá. Y también podemos echar fuera demonios. Dice la Biblia. Dice la Biblia. O sea, puedes echarlo fuera. No le En digas el te reprendo. nombre de Jesús. Tú le dices en el nombre de Jesús, vete fuera. O sea, dile exactamente lo que tú quieres que haga, porque si tú dices reprender, eso no es echar fuera. Y recordemos lo que el varón citó que hizo Jesús. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Memorice la palabra de Dios. Apréndase la palabra de Dios para que usted tenga el arma más poderosa del universo Sí. con la cual luchar contra las artimañas de Satanás. Sí, porque lo que pasa es que Satanás casi siempre usa la misma palabra, Claro. pero un poquito distorsionada. Distorsionada. Exacto, entonces si tú te la sabes, la tienes en tu mente, entonces le puedes contrarrestar con esa misma palabra. Satanás utiliza una media verdad combinada con una media mentira Exacto. y entonces eso se convierte en una verdad distorsionada, una herejía. Te puede Vamos a escuchar un oyente y después vamos con el siguiente punto. Buenos días. Dios bendiga, mis amados. De acuerdo a ese tema, sí que se está desglosando ahí en la emisora. Es real. La Biblia indica que en algunos puntos al enemigo se le habló como con cierta educación. Y que Jesús también le habló en el momento de la tentación, le habló de manera, vamos a decir, educada. Pero el padre de mentira, como la Biblia lo describe, el padre de maldad, el padre de muerte, el que vino a matar, a robar, a destruir, ¿se merece algún respeto? Nuestro lenguaje aquí castellano es diferente al lenguaje que se usa en Europa, en Asia y en el mismo hebreo. Aquí sí hay que reprenderlo y mandarlo a la basura y mandarlo al lago de fuego y mandarlo a lo más profundo. Hay que hacerlo con toda autoridad. No se merece ningún respeto porque es el padre de mentira, de engaño y de muerte. Ya usted sabe, mi hermano. Dios te bendiga, varón. Bueno, escuche, hermano, un momentito. Déjeme poner un punto aquí antes de que Claudio, que es el invitado, lo haga. Nosotros no estamos debatiendo términos lingüísticos. Nosotros estamos diciendo lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. ¿Qué decimos a veces que sí dice? Exacto. El tema es cosas que nosotros decimos que la Biblia dice, que la Biblia no dice. En ningún momento nosotros estamos diciéndole a usted que no diga o que diga lo que usted no. Ahora, la Biblia no dice en ninguna parte eso que usted está diciendo. La Biblia, Jesús lo llamó mentiroso Exacto. y lo llamó padre de mentira. Claro. Ahora, ¿estaba Jesús faltándole respeto? Simplemente le estaba diciendo lo que realmente él es. Claro. Sí. Hermano, lo que nosotros tenemos... A ver. ¿Qué es lo que usted quiere
¿cuál es su objetivo? ¿Echarle un boche a Satanás o que él se vaya de su vida? Lo segundo debe ser. Yo pienso que yo no debo, porque yo no quiero que él esté cerca de mí. Yo insultarlo y que él se quede ahí. Porque reprenderlo es como insultarlo y que él se quede ahí. Porque ahora, yo lo que quiero es que él se vaya. Y una cosa, que cuando dice resistid al diablo y huirá de vosotros, quiere decir que nosotros vamos a tenerlo ahí presionando por algún momento, porque dice que lo resistamos. Exacto, él no se va a ir de una vez. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido a mí para zarandearte como a trigo. Y yo le dije que no. Eso fue lo que dice. No. Y yo he Jesús rogado por ti. Yo he rogado por ti. O sea, yo hice una intercesión. Para que tu fe sí. no falte. Exacto. Pero de que viene fuerte, viene la presión. Y era Pedro, señores. Y nos sucede a nosotros. Nos puede pasar a nosotros también. Sí. Entonces tenemos que estar como claro de eso. Eso es como aguantar. Ahí, soportar. Soportar. Sí, Entonces sí. Satanás va a decir, oye, pero no puedo. Y ahí es que va Con- a desistir. ¿Con qué vamos a resistir? Con la La palabra. palabra. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Exacto. El ejemplo fue cuando Exacto. Jesús fue tentado en el desierto. Así fue que Jesús lo hizo. Hermanos, yo sé que hay cosas que suenan fabulosas y que son hasta emocionalmente gratificantes, pero nunca haga algo que no esté acorde a la palabra, no le va a funcionar. Porque va a deshonrar a Dios. Y que va a Va a terminar deshonrar la frustrado, palabra, porque sí. usted va a creer que se fue y no se fue nada. No se fue nada. Porque ese es el punto. Que usted cree que, bueno, yo fui a la iglesia, di 3 patadas y di 3 saltos y ya se fue. No, y usted va a llegar a su casa y los problemas iguales y todo el mundo le cayéndole encima. Y usted dice, pero ¿y por qué? Ajústese a la palabra. No es lo mismo el trato que yo tengo contigo, con Wendy, Ajá. con las personas. Somos personas, somos Sí, seres humanos. Claro, Pero estamos hablando de asuntos espirituales. exacto. Un hermano y amigo llamado César Lorenzo, pastor también, en una ocasión dijo algo que me impactó mucho y dice que la realidad espiritual es aún más real que la realidad física. Por supuesto. Esto es una sombra. Entonces, ¿quién nos va a enseñar a nosotros cómo debemos nosotros lidiar con la realidad espiritual? Es la palabra de Dios. Por supuesto. Es la palabra de Dios la que habla de Satanás, de los ángeles, de los demonios, etcétera. Tenemos, y queremos que usted entienda, tenemos el poder de echar fuera demonios. Sí, lo dice la palabra de Dios. Y tenemos el poder de hacer que el diablo huya de En nosotros. el nombre de Jesucristo. Todo eso lo tenemos. Ahora tenemos que saber cómo usarlo. De la forma correcta. Porque usted puede pasarse un día degalillándose, voceando y terminar sin voz y no lograr ningún resultado. Hay mucho de emoción también. Porque hay mucho de emoción. Sí. Y yo también. Y también recuerden, hermanos, que todo tiene sus leyes. El mundo espiritual tiene leyes. Claro, claro. Y tú que no sí. puedes entrar en una guerra espiritual si tú no conoces las leyes del mundo Hay espiritual. un protocolo. Hay un protocolo. Tú tienes que seguir el protocolo. ¿Y tú sabes cómo comienza el protocolo? Con una vida de santidad. Eso es lo Amén. primero. Porque si tú Amén. te vas ahí con una vida cuestionable, con puertas abiertas para que te desbaraten. Mire, hermano. Bueno, hay un ejemplo de unos individuos en Hechos que estaban reprendiendo demonios, echando fuera demonios en el nombre de Jesús, Ay. el que predica Pablo. Ay, Señor. O sea Dios que mío. ellos no conocían a Jesús. Ellos conocían a Jesús, el que predica Pablo, el nombre, lo habían oído. Pero ellos no tenían una relación No. de intimidad, de consagración, una relación con Cristo. ¿Y qué le dijeron? Y esos le demonios? dice, te echamos fuera en el nombre, o te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ujú, Y los demonios le respondieron. ujú. A Jesús lo conocemos. O sea, los demonios conocen a Jesús Así es. y Ya, creen en Pablo. Jesús. Eso no es el tema. Y Pero tiemblan. Y tiemblan. Pero no son salvos. No es Exacto. una Eso es fe- otra cosa. No es una fe que los Eso es salva. otra cosa. Y dice, a Pablo también. ¿Y Ajá. ustedes quién son? ¿Quiénes son ustedes? Y dice el texto, parafraseando lo que él entraron. Y Sí. Claro. No. por poco lo despedazan. Porque no tenía la autoridad para hacerlo, no estaba siguiendo el protocolo, no Ese es vivía un una punto vida de importante santidad. que tú planteas de la consagración. Por supuesto. No eran Dios. conocidos en el mundo. No. Ahora, pero te faltó algo. Ellos conocían a Pablo también. Sí. Él lo dijo. Sí. Sí. Conocían a Pablo. O sea, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, a quienes no conocemos a ustedes. Los demonios saben quién es John Henry. Y sabe quién es Claudio, y quién es Wendy, quién es usted que me está escuchando.
Pero lo importante es que Dios sabe también Así quiénes es, somos nosotros. así es. Vamos, seguimos con la lista. Dios, La se nos está yendo el siguiente, tiempo. la siguiente dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ay, 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 ay. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Porque La Biblia no dice eso. Ay. La Ay, Biblia ay, dice, eso es Salmos 5, 4 y 5. Dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es lo que dice. Y de ahí es que se ha desprendido eso. Pero la Biblia no dice de manera La textual. Biblia no dice. De manera textual no lo dice. No. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Óyeme, pero yo eso lo he No. escuchado yo. Pero mucha gente que usa eso cuando está evangelizando. No, porque el problema no es ese. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, Ahí puede haber sucedido lo que, eso asumo yo, lo que dijo la niña de 10 años, que me impactó eso, que una niña de 10 De años 10 pues años. tenga tanta madurez, de que a veces lo oímos de alguien famoso, un predicador famoso, y ahí viene lo que se llama la falacia de autoridad. sí, No lo dijo fulano, eso tiene que ser verdad. sí, porque lo dijo fulano, yo creo que es Sí, así. sí. Pero yo pienso que tenemos que aprender a verificar lo que la Biblia dice. Es lo que Porque la gente te dice algo y tú a veces lo asumes como que, ok, pero investigalo. Yo, bueno, gracias a Dios. A veces estamos como los que van a las iglesias tradicionales, Ujú. que como que, bueno, ahora quizá investigan un poco más, pero antes era lo que decía Sí. ese señor, ya eso era bueno Sí, y válido. así es. eso es un dogma. Exacto. Exacto, no Le- investigaban. yo trato, gracias a Dios de la tecnología, ¿verdad? Que ahora uno tiene las pantallas y esos recursos. Siempre pongo el texto enfrente de toda la iglesia. Todo el mundo está viendo lo que estoy predicando. Porque no creo que sea saludable que usted comience a predicar sin tener base bíblica para cada punto de su mensaje. Así es. Aunque sea bueno lo que usted esté diciendo. Así es. Porque a veces usted está diciendo algo que es bueno, que puede ser importante, pero tiene que tener una base bíblica. Porque si no, usted está desorientando al pueblo de Dios y eso es peligroso. Y perdón, y el caso es que cuando usted dice la Biblia dice, No, es una cosa seria. Usted es- está diciendo Dios es- dice. es algo que salió de la boca de Dios. Por supuesto, Entonces eso es aquí delicado. tú estás poniendo en boca de Dios, intentando poner en boca de Algo Dios que él no dijo. algo que Dios nos dijo. Y la palabra de Dios dice, ay de aquel que dice que yo he dicho sin haber dicho nada. Ese es el punto. Y ese ay, el ay de Dios, significa pobre de, miserable de, Sí. el que haga algo que Dios diga. Se que nos no. acaba el tiempo, señores. Vamos por lo menos a avanzar un poquito más. Porque yo Bueno, quiero la seguir conociendo. próxima es popular también. Está bien, Muy dale. popular. Dice, no cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. La Biblia no dice No eso. dice eso. Muy bien. ¿Dónde? Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? ¿Hay algo parecido por La ahí? frase original dice, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Vamos a decir el origen de la frase. Sí, vamos a ver. En el capítulo 3 de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615, Cervantes nos participa del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Allí el caballero de la triste figura, dirigiéndose a su escudero, intercala un refrán que ha hecho carrera desde entonces, o como se verá desde mucho antes. Encomendadlo a Dios, Sancho, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Eso no Oh. procede de la Biblia, sino del famoso libro El Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. La Biblia no lo dice. Y no es que se cae, es que no se mueve, dice. Exacto. Pero la gente dice que se cae. No se cae. Aunque hay un principio en la palabra de Dios que nos dice que aún nuestros cabellos están todos contados. El principio es que Dios tiene el control Exacto. de todo. El principio está en la Biblia. Sí. El tiene concepto el está en la control de Biblia. todo. Está en la Biblia, sí lo está. Pero textualmente No dice. no lo dice la Biblia. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿ves? Y hay otros que dice que en un gorrión no cae al suelo si no es
por la voluntad de Dios. Así es, muy Bien. interesante. Viene otro aquí. Dale, sigue la Esta- lista esta que es ya famosa se nos también. va el tiempo, calle. Deja que las aves vuelen sobre ti, pero no que hagan nido sobre tu cabeza. Uy, ay, ay. Pero ese es famoso. Ese es yo, muy famoso. yo creo que yo he oído hasta prédica de ese. Sí, sí. Bueno, la Biblia no lo dice. ¿Qué dice entonces la Biblia? Bueno, la frase original es de Martín Lutero. Ahí está. Dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. Y Hay, de ahí hay se un ha texto dicho. Ujú. bíblico que dice, si el impío te quiere engañar, no se lo consientas. Sí. Entonces podemos decir que el principio, el concepto puede desprenderse de la Biblia, pero textualmente la Biblia no lo dice. Es una ingeniosa frase, pero de Martín Lutero. Ah, muy bien. Muy bien. Seguimos porque... Bueno, tenemos una que es un texto Ajá. y ese es el penúltimo. Muy bien. Sí, El sí. penúltimo. Ajá. Este es un texto bíblico. Lo puede buscar, es Jeremías 29, 1 al 11. No Ajá. tenemos que leerlo todo. Dice, el texto es Jeremías 29, 11. Ujú. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En otra versión dice, para darles el fin que esperan. Exacto. Entonces, eso es el caso de que ese texto se utiliza para ponerlo en el contexto de ahora. Sí, Entonces, debemos primero ir al contexto del texto. Porque si bien es cierto que esto, si nosotros lo leemos completo, leemos todo, vamos a ver que de lo que está hablando es de cuando el pueblo de Dios estaba exiliado en Egipto. En Babilonia. En Babilonia, En Babilonia. perdón, en En Babilonia. Babilonia. ¿Y cuál es el fin que ellos estaban esperando? Ujú. Bueno, que Dios lo volviera nuevamente a Israel, a Jerusalén, y lo sacara del exilio. Ese era el fin que ellos estaban esperando. Y ahí es donde dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, para que se acabe el exilio. Sí, estás hablando entonces de cuando el Señor planificó que por 70 años Efectivamente. Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Entonces el Señor está diciendo, yo sé el plan que tengo. ¿Cuál es el plan? Entonces el plan es que ustedes van a estar 70 años ella ahí y luego Babilonia pagará las consecuencias de haberlo hecho y ustedes serán restaurados y podrán regresar. Entonces, lo que piensas de esto es que en ese caso se está fuera de contexto. Se saca de contexto para entonces, a veces incluso hasta para En la aplicación. darle esa palabra, aplicársela a otra persona o ahora. Fuera en de una contexto. predicación, exacto, para decirle, esto es lo que te espera a ti. Y cuando viene a ver a alguien, tiene un plan por ahí de hacer un negocio, de casarse o Sí, lo que sí, sea. sí, sí, sí. Y cuando viene a ver el negocio no se da. Dice, pero me dijeron que ese texto era para mí. era para mí y no se dio. Entonces El ahí texto- hay que darle el contexto a la gente. Claro que sí. La palabra de Dios, en ese entonces, fue escrita a los judíos Ujú. que estaban en el exilio. Yep. Pero la palabra de Dios es para nosotros. Es para. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Cómo tú lo aplicarías a este tiempo? Bueno, la palabra de Dios, un texto que me llega a la mente es Romanos capítulo 15 verso 4. Ujú, Dice, porque lo que se escribió ujú. en el pasado, ¿lo puede buscar por ahí, por favor? Es Romano, para dar el texto tal cual, para no decir algo que la Biblia... Ahora tiene. Romanos 15:4. Ay, qué cosa, güey, Claudio. Estamos pasándola muy bien en este programa. Hay mucha gente que nos está enviando sus opiniones. sí. Gracias por siempre apoyarnos. Sí, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron Ahí antes está. para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué necesitaban los judíos en ese momento? Claro, por supuesto. Esperanza. Una esperanza. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? Esperanza. ¿Tiene Dios planes de bienestar para nosotros? Pero claro. Por supuesto que sí. Pero claro. Y nos va a dar un futuro y una esperanza. Pero claro. Pero claro, el futuro de nosotros es Y brillante. pienso que el punto está ahí, perdón que te interrumpa, cuando se quiere particularizar el asunto, se quiere personalizar, Exacto. porque en este caso es un plan colectivo. Sí.
Y ya cuando tú se lo aplicas a una sola persona es muy arriesgado. Sí, Puede darse el caso, pero tú tienes que tener una dirección de Dios muy clara para tú hacerlo, porque es posible que Dios ponga en tu corazón que haya una persona que necesite ese verso en un momento específico, en una situación específica. Sí, eso es posible, pero tú tienes que tener mucho cuidado porque te puedes estar arriesgando a meter a una persona en una frustración. sí, sí, y que pueda entonces su fe pueda ser Exacto. afectada. Exactamente. Y Hay no, que no tener- queremos, no queremos eso. no queremos eso. Pero- O que esa pero- persona que está recibiendo esa palabra condenada no tenga una vida como la que deben tener para recibir todas esas bendiciones. del Sí, porque Señor. que también hay cosas que tú tienes que cumplir con las reglas. Claro. Bueno, hay bendiciones que son incondicionales, pero hay bendiciones que son condicionales. Por también. supuesto, por supuesto. Sí. Vamos con la última, porque es que ya se nos La fue el tiempo. última, bueno, la última es también muy popular, Ay. muy famosa. Y esta es un texto sacado de contexto. O sea, que es un texto. Está en la Es un Biblia, texto. pero no se Sí, aplica como sacado debería. de contexto. Muy bien. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. En verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jugar pelota bien. Pero, Claudio, por favor, tú salgo con unos ejemplos, pero ¿de dónde tú sacas eso, muchacho? No, pero es verdad. Bueno, o lo sea, que a veces pasa- tuve personas inconversas en situaciones raras y usan el texto. Hay un jugador que le puso el texto a sus tenis. Jugador de básquetbol. Ya entendí. Ah, bueno, pero ya él lo A ver, practica. entonces, espérense porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me Sí. fortalece. Filipenses 4:13 lo dice. No hay duda de que la Biblia lo dice. Ahora, lo que se discute en este punto, Claudio, es que tú dices que no se aplica correctamente. Es en la aplicación, está fuera de contexto Se en saca de contexto. muchos casos. O sea, la persona que va a hacer un negocio cree que el negocio le va a ir bien Ujú. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va a ir a buscar un trabajo y él va a conseguir el trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya. Él puede usar otro texto para eso. Ujú. O sea, Marilady Paulino, nuestra corredora, Ajá. ella puede utilizar otro texto y para porque ella da gloria a Dios cada vez que Claro, corre, obviamente, etcétera. claro. El que va a predicar, cada vez que va a predicar, sí. va a glorificar a Dios y va a depender de Dios. Pero hay muchos textos en la Biblia Que el pueden aplicarse de mejor para manera él a ese contexto. depender de Dios en la predicación, pero realmente no Filipenses 4:13, porque de lo que Pablo estaba hablando ahí era de que él dice, había una ofrenda que los filipenses habían enviado a Juan, a Pablo, y entonces él alaba a los filipenses por esa ofrenda que les envían, y él le reconoce esa ofrenda, y él le dice, yo no lo hago porque tenga necesidad, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ujú. En todo y por todo estoy enseñado, así para padecer hambre como para estar saciado, para estar en abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde viene el texto y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere ese texto? En el contexto del texto. Ahí está. Pablo está pasando por... primero Pablo está... el libro de Filipenses, la carta del gozo, le dicen. Así es. Él está... Desde la cárcel. Sí, desde la cárcel, enviando una carta, está agradeciendo. Y bueno, dentro de eso, él explica su testimonio, porque es un testimonio. Dice, yo he padecido situaciones difíciles, he sabido estar en la abundancia, también he sabido estar en la escasez. Gracias por la ofrenda. Y he aprendido a contentarme Y- en cualquiera de exacto, ellas. Exactamente. ¿Por qué yo me puedo contentar en cualquiera de esas situaciones? Porque Cristo me fortalece. Entonces, cuando tienes el contexto es muy diferente. Sí, Por eso, yo pienso que, desde que lo primero que haces desde que entra a cualquier clase de teología específicamente, lo primero que te dicen es que no te lleves del texto, lee lo que está antes de ese texto. hay la frase famosa, un texto sacado de contexto. Es un pretexto. Es un pretexto. Y yo le agregué un pedacito. más. Ay, que le pusiste tú, Yo claro. en un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto muchas veces para lograr un objeto. Muy interesante. Pero yo siempre aprendí esto del teólogo Samuel Pérez Millo, no sé si lo conoces. No lo conozco. Muy bueno. Sería un placer. Sí, es de España. Él dice, pregúntele a la Biblia.
Efectivamente. Pregúntele a la Biblia. Cuando usted no entienda algo, pregúntele a la Biblia y siga leyendo. Estoy Y lea el totalmente capítulo de anterior, acuerdo. y lea el que le sigue, y vuelva y lea, y ore al Señor, pida revelación, pregúntele a la Biblia. La Biblia es una palabra viva, es la palabra de Dios, es una palabra viva que tiene el poder de revelarse a sí misma. Y la primera pregunta que le hacemos a la Biblia, a un texto, es ¿qué dice? Sí, por supuesto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? A veces hay cosas en los textos bíblicos, en los versículos bíblicos, muchas veces, no para decir a veces, pero muchas veces, muchas, que si nosotros le preguntamos y observamos el texto, nos vamos a dar cuenta, diría de manera fácil, en dependencia del Espíritu Santo, que es el que nos... El primer guía. paso de la interpretación bíblica es la observación. Claro que sí. ¿Qué dice? Nos tenemos que ir. ¿Tú Se vuelves fue el el jueves, tiempo. Claudio? Bueno, Yo creo que tú tienes que venir el jueves. Sí, ya deberías estar aquí para que tengamos ya un es segundo- una invitación. Ya, el jueves próximo para seguir con un derivado de este tema. Perfecto. Así Y que vamos no se a- lo pierdan. Y vamos a agregar a otro maestro de la Ay, palabra. ay, ay. El jueves próximo va a botar chispa a esto. Pero nos tenemos que ir hasta el próximo jueves. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un Gracias, placer gracias. estar con ustedes, gracias a Dios, así que un placer. Hasta haber el jueves. compartido